Qué lindo que es poder adorarlo, exaltar su nombre. Qué lindo es poder hablar de Él. Agradezco este privilegio que tengo de poder compartir la palabra en este día jueves. Amo esta casa, amo poder compartir la palabra de Dios con mi familia, con mis hermanos. Y ruego al Señor de que nos sea de bendición. El Señor puso algo en mi corazón hace un tiempito. Tiene que ver con el reconocimiento, tiene que ver con la esencia de nuestro Señor, con quién es nuestro Señor. Y creo con todo mi corazón de que hay un versículo muy famoso, ¿no?, que dice: así como es Él, que así sea su alabanza, ¿no? Y cuando leo ese versículo pienso que de acuerdo a la alabanza que nosotros expresemos, la adoración, es cuán grande es Dios para cada uno de nosotros. Y realmente hay veces en nuestra vida que recibimos la palabra de Dios, que conocemos versículos, pero creo que tenemos que empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra, ¿no? Que podamos poder poner por práctica su palabra y que realmente podamos vivir una vida conforme a la del Señor. Y qué lindo, porque en un jueves hoy estaba medio frío, medio el día, pero hemos venido a buscar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los felicito a cada uno de ustedes. Y el que viene a buscar una bendición, el que pide se le da. ¿Cuántos conocen Mateo 7? Entonces, si vos viniste a la casa del Señor, hoy te vas a ir con una bendición en tu corazón, en tu espíritu, con la paz de nuestro Señor. Hay un versículo en Apocalipsis 22, versículo 7, que habla acerca del llamamiento de nuestro Señor en los tiempos que estamos viviendo. 22:7 de Apocalipsis, si lo podemos leer en la Biblia de las Américas, sería excelente. Y el Señor habla en primera persona y dice: he aquí, yo vengo pronto. ¡Qué lindo! Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Miren lo que dice en el 13 el Señor. 22:13. Dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Si nosotros vemos, espero que tengan, no sé si lo tienen en el versículo 6 de Apocalipsis 22, título, pero en mi Biblia tiene, y esta también, qué bueno, dice: Jesús viene. Entonces, Apocalipsis 22 nos habla acerca de que Cristo viene y el Señor viene por nosotros. Qué lindo es poder seguir escuchando estas palabras, ¿no? Porque la Biblia dice que trae ánimo a nosotros. En el contexto de Apocalipsis 22, donde habla de la venida de Cristo, el Señor dice que viene pronto, que guardemos su palabra. Pero en el 13 dice algo sumamente importante que lo leímos recién. Él dice que Él es el alfa y Él es la omega. Él es el primero y el último, el principio y el fin. Y de esto quiero hablar con cada uno de ustedes en esta tarde. De que el Señor es el alfa y que el Señor es la omega. Si nosotros podemos llegar a comprender esto, nuestra vida puede cambiar rotundamente. ¿Y en qué quiero enfocarme? En vos, en mí. El Señor es aquel que comienza todo y también el que termina todo. Y esto es lo que el Señor hablaba en mi corazón, porque hay batallas en nosotros, hay problemas o situaciones que necesitamos que venga el Señor y sea omega, que el Señor termine con cosas. Él es el comienzo de todo, pero también es el fin. Y en este tiempo necesitamos de que se nos revele estas palabras tremendas. En los últimos tiempos debemos entender, en estos tiempos que estamos viviendo, de que el Señor es el primero, Él es el último. Y si vemos un poquito en Hebreos 12:2, en la Reina Valera 1960, habla de que nosotros pongamos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que Él es el autor de la fe. Puestos los ojos en Jesús, autor y ¿qué? Y consumador de la fe. Entonces vemos de que aquel que crea la fe, aquel que deposita en nosotros la facultad y la bendición de tener fe, dice que la fe en un momento va a ser consumida, ya no va a existir. Y esto llama la atención de mi vida, ¿no? Porque nosotros no nos imaginamos una vida sin fe. No sé ustedes, yo no me imagino una vida sin fe, pero ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Va a llegar un momento en que sí vamos a ver. Va a llegar un momento en que no hace falta la fe en nuestra vida. Por eso es tremendo. El Señor hablaba en mi vida y le agradecía al Señor por tener fe, porque conozco muchos chicos de mi edad y muchas personas de sus edades también que
La fe existe, pero en ellos todavía no está activa. Y eso lo produce Jesús. Y es hermoso, hay que ser agradecidos con el Señor. Pero si uno ve un poquito en la palabra de Dios, en 1 Corintios 13, donde habla acerca del amor, y el amor en 1 Corintios 13 es una descripción de nuestro Señor. Cuando leo 1 Corintios 13, es como que veo el currículum de nuestro Señor Jesucristo, sus cualidades, la forma de ser de nuestro Señor. Si vemos en el versículo 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y cuando nosotros podemos ver la palabra de Dios, vemos que el amor jamás se extingue. En versículo 8 de este mismo capítulo, si lo podemos leer, es tremendo, dice, el amor nunca dejará de ser. En la NBI yo lo leí, si se lo quieren guardar cuando lo anoten en sus papeles, pónganse NBI a un costado. El amor jamás se extingue. Y qué tremendo, porque el 13 de 1 Corintios habla de nuestro Señor. Y me pongo a pensar, y les invito a que pensemos un momento, Él es el alfa y el omega, Él es el comienzo y el fin. Él es el comienzo, Él puso fe en nosotros, pero va a llegar un momento en que vamos a ver al Señor cara a cara. El Señor es el amor. Y la esperanza y la fe no la vamos a precisar. Hoy en día cada uno de nosotros necesitamos esperanza, necesitamos fe, porque no lo vemos al Señor. Pero en un momento, hermano, hermana amada, aunque a veces nos cueste entenderlo, no vamos a tener la necesidad de certeza de lo que no se ve, porque lo vamos a ver al Señor. Y cuando pienso esto en mi vida, ¿no?, me pongo contento y decir, wow, estamos destinados para ver al Señor. Y qué tremendo, porque nosotros nos vamos de esta tierra y esas cualidades ya no las necesitamos. Vamos a ver al Señor, pero todavía en la tierra está operando la fe, la esperanza y el amor. Entonces, cuando veía esto que no se extingue, es nuestro Señor, el amor es nuestro Señor. Y algo que pensaba en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Hay momentos en la vida que nosotros no nos damos cuenta, pero el tiempo pasa, ¿no? Y va pasando y uno se tiene que ir ayornando a los tiempos que estamos viviendo. No sé ustedes, en el 2020 en adelante hubo un cambio en lo tecnológico. Algunos de ustedes que no tenían Facebook me han agregado o los he agregado porque antes no tenían redes sociales y hoy en día tienen Facebook. ¿Por qué fue eso? Porque sin Facebook no nos conectábamos, no veíamos la prédica, ¿no? Y fue bueno eso. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirles? Hay momentos en la vida en que debemos ayornarnos y es sí o sí. Decirle que está a tu lado, sí o sí. Sí o sí. Estamos en tiempos donde el Señor viene y tenemos que ayornarnos a esta realidad, de que tenemos que entender de que el Señor debe ser el alfa y la omega. Por eso les compartí el versículo que, así como es Él, que así sea la alabanza a Él. Nosotros, para cada uno de nosotros, el Señor es el alfa y Él es la omega. ¿Será que el Señor es el comienzo de todo lo que hacemos y aquel que culmina todo lo que hacemos? Y eso pensaba, ¿no? Y creo que estamos en ese tiempo donde, así como en el 2020 y en otros tiempos, en el año 2000 también hubo un cambio en la tecnología, empezaron a ver las computadoras esas grandes, ¿no? Tremendo. Los celulares eran bien grandes, hasta eran valijas, y empezaron a achicarse. Siempre la sociedad, uno tiene que ir ayornándose. Cada uno de nosotros estamos acá y es una bendición poder tener instrumentos. Mirá, batería electrónica. ¿Quién iba a decir eso, no? Pero nos ayornamos a los tiempos. Y a veces es bueno ayornarse a los tiempos. En cuanto a la palabra de Dios, estamos en tiempos donde hay que prepararse para la venida del Señor. En el versículo 11 de 1 Corintios 13, vemos que el apóstol Pablo dice, llegó un tiempo en el cual tuve que ayornarme al tiempo que estoy viviendo. En el 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como un niño. Pensaba como un niño, razonaba como un niño. Cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. Y entonces creo que la Iglesia de Cristo como institución, como ser espiritual que es la Iglesia, que está conformada por nosotros, debemos dejar de ser niños. Y eso es lo que veía, ¿no? Teniendo paciencia de aquellos que van entrando en la casa del Señor, pero como iglesia, como institución espiritual. Acá el apóstol Pablo decía, hubo un tiempo en el cual era niño, no entendía las cosas, pero ya debo empezar a razonar.
como una persona adulta en los caminos del Señor. Entonces, muchas veces nosotros podemos decir, y bueno, Él es el alfa y el omega, sí, pero cuando comenzás algo en tu vida, ¿Él es el alfa? Cuando tenés que terminar algo en tu vida, ¿Él es la omega en tu vida? Yo lo que veo es que a veces nosotros tomamos muchas decisiones, ¿no? Muchas decisiones y tenemos que ir para allá y vamos. Pero no pensamos o no tenemos el razonamiento de una persona madura en el Señor de decir, Señor, ¿querés que haga esto? ¿Vos vas a hacer el comienzo? ¿Vas a bendecir lo que yo haga? Y hay cosas en tu vida de que el Señor tiene que ser la omega, porque hay momentos en la vida en los cuales uno quiere cerrar ciclos, cerrar cosas, y no puede. Y uno dice, ¿cómo no vas a poder, Hugo? Yo también soy cristiano, vengo a la iglesia, tengo el Espíritu Santo. Hay cosas que no podemos solos. Necesitamos al Señor, necesitamos que Él se nos revele. Entonces, qué lindo es poder nosotros vivir una vida en la cual se nos conozca. Que comenzamos nuestra vida y el Señor es lo más importante de nuestra vida. Que culminamos nuestra vida y el Señor sea lo más importante. Hoy en día estamos aquí nosotros. Pero de acá las estimaciones de años de un ser humano son 70, 80, los más robustos. Algunos viven un poco más, 90, 100 años, no sé, pero no tenemos tantos años. ¿Cómo nos conocerán en nuestros últimos días, no? Y creo que los últimos días de una persona son pero tremendos, porque ahí hay sabiduría en cada uno de esas personas si siguen los caminos del Señor. Veía la omega, el tiempo del fin, en los años de David en la tierra, porque cada uno de nosotros sabemos de que nosotros partimos de esta tierra y es como un auto que se apaga. Nosotros somos un vehículo que nos movemos, pero dentro de nosotros el espíritu no muere, tiene un futuro eterno. Pero en la tierra tenemos un momento, en la tierra tenemos un alfa y tenemos una omega. Todo en la tierra tiene un comienzo y tiene un final. De hecho, nosotros a veces no lo pensamos, pero algún día puede ser que no estemos en la tierra. ¿Y cómo nos recordarán? ¿O qué será la omega de nuestra vida? Y qué lindo también es el alfa cuando llegan personas nuevas, ¿no? Dice Primera de Reyes 2, versículo 1, en Dios habla hoy, sumándome a lo que venía compartiéndoles de que necesitamos razonar como personas adultas, ¿no? De a poquito en los caminos del Señor, que es un proceso, pero estamos en eso. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en eso, hermano, hermana amada. Y en Segunda de Reyes 2, en Dios habla hoy, David le habla a su hijo Salomón. Si vemos últimas órdenes de David, otras versiones, otros títulos dice últimas órdenes, muerte de David, dice la muerte de David se acercaba por momentos. Así que David ordenó a su hijo Salomón, miren lo que dice, miren este versículo cómo lo dice esta versión, voy a emprender el último viaje como todo el mundo. Qué tremendo que es esto, ¿no? Hace muchos años había una canción, ¿no? Que una vez escuchamos con mi papá y nos quedamos pensando, ¿no? Era una persona, si mal no recuerdo, porque yo era chico, que hablaba de que su papá se había ido de esta tierra. Y él decía, el mismo tren vendrá por mí. Decía, qué tremendo, ¿no? Y qué tremendo porque acá David decía esto, voy a emprender mi último viaje. Me voy a otra dimensión. Se acerca el final. Era así la canción, ¿no? Y qué tremendo porque miren lo que le dice en el versículo 3. Cumple las ordenanzas del Señor tu Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo sus leyes, mandamientos, decretos y mandatos según escritos en la ley de Moisés. Le dijo para que prospere y que todo te salga bien, donde quiera que vayas, ¿no? Qué bendición que es esto, porque en el versículo 2 dice, ten valor y pórtate como ¿qué? Como un hombre. Entonces le dice, estoy llegando a la última etapa de mi vida. Te estoy dando un ejemplo de que en el último tiempo de la vida es importante llegar a irse y tomar el último viaje lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. Y qué tremendo que es esto, porque en el comienzo de la vida de David, él fue instruido en la palabra de Dios. Él era alguien que buscaba al Señor, que en el campo cantaba. Entonces, el alfa, el comienzo de la vida de David fue buena. Y el final también. ¿Cuántos quieren tener una vida así? Quizás me digas, uy, pero ya tengo, no sé qué edad tengo, no sé a qué edad llegué al Señor, ya estoy grande. Pero la palabra de Dios dice que cuando llegamos al Señor, las cosas viejas pasan. Entonces comenzamos una nueva vida, nacemos de nuevo. Desde el momento en que naciste, comenzó el Señor en su faceta de alfa en tu vida. En un principio,
Y hay que luchar para terminar bien la carrera. Tenemos que irnos de esta tierra, aquellos que se van a ir o nos vamos a ir, en bendición, dejando un legado. Ese es el plan de Dios. Miren lo que dice Isaías 46:4 en Biblia de las Américas. Esta promesa es para cada uno de nosotros. Porque uno dice, nada, soy joven. Esta promesa es para cada uno de nosotros. Dice, aún en vuestra vejez yo seré el mismo, dice el Señor. Y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Yo lo he hecho, y yo os cargaré, y yo os sostendré, y yo os libraré. Si nos ponemos a examinar este versículo, tenemos un mensaje. Porque vemos un montón de facetas de nuestro Señor en este versículo bíblico, pero el Señor va a ser el mismo. Ahora vos y yo, ¿vamos a estar tomados de la mano del Señor? Yo creo que sí. Yo creo con todo mi corazón que sí. Porque en los tiempos que estamos viviendo, hermano, hermana amada, con toda la confusión que hay, con todo el ataque del enemigo en nuestras vidas, ser cristiano es difícil. Y hace añitos que veo a algunos de ustedes. Entonces sé que el Espíritu Santo los va a llevar hasta sus últimos años así. Y qué lindo que me vean también a mí, viejo y bendecido como Abraham, ¿no? Que nos veamos todos viejos. Acá hay chicos, amigos, amigas que hace años los conozco. Y éramos chiquitos y cada vez nos vamos poniendo grandes. Y a veces me pongo gel para disimular las canas. Pero hermano, hermana amada, de acá a 20, 30 años, qué lindo es. Para él, el Señor es el alfa y el omega. Es lo más importante en su vida. Que en tu vida, que en mi vida sea así, siempre. Qué triste es ver a alguien que se va de los caminos del Señor, ¿no? Pero nosotros no vamos a hacer de eso. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras palabras tienen poder. Y el Señor anhela que ese sea el plan de cada uno de nosotros, pero el enemigo también tiene un plan. Y Salomón no se percató de las palabras que David le dijo. ¿Por qué? Porque creo que en su vida el alfa y el omega, el Señor todavía no se había revelado. No se había revelado de que los comienzos son importantes y que los finales también. Si vemos en Primera de Reyes 11, en el mismo libro, pero un poquito más adelante, en Dios habla hoy, esta versión me gustó mucho. Porque es muy claro, es una de mis versiones favoritas. En el título del 11, no sé si está acá. Sí, mira, Salomón se vuelve ¿qué? Idólatra. Teniendo un papá que le dijo, tené cuidado, busca al Señor, él se volvió idólatra. Dice en el versículo, además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres, extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y hititas. Mira, tenía de todo. Es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Pero Salomón, enamoradizo, se unió con ellas. Tuvo 700 esposas. Oh, tremendo. Qué tremendo. 700 esposas de rango real y 300 concubinas. 7 y 3, 1000 mujeres. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios. Y esta es la clave, como lo había hecho David su padre. Tuvo 1000 razones que lo hicieron desviarse del Señor. ¿Por qué? Porque no se entregó por completo al Señor. Entonces, pensemos, ¿no? Leyendo ya el Espíritu Santo nos habla. Es tiempo de entregarse por completo al Señor. Una persona que no se entrega por completo al Señor está en la cuerda floja, podríamos decirle, para ser seducido. Y quizás no hablamos de una mujer, o sí de una mujer, porque muchas veces pasa, mujer o varón, que no están en los caminos del Señor, que sacan a personas de la iglesia. Pero la Biblia habla de que hay mujeres tipificando con dioses extranjeros, dioses extraños, ¿no? Y qué tremendo, porque el fin de sus días no fue como su papá. Él terminó su vida mal, él terminó su vida adorando a dioses extranjeros. En el 41 vemos que está la muerte de Salomón. Y qué tremendo, porque dice que el resto de la historia de Salomón y de su sabiduría y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de Salomón. Entonces, ahí está el libro de las crónicas de Hugo en los cielos, el libro de las crónicas de Cecilia, de Marita, ¿no? De cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un libro en los cielos donde se escribe
toda nuestra vida. Yo a veces cuando pienso esto, ¿no? Y a veces orando, les cuento una intimidad personal, ¿no? Le digo al Señor, esos capítulos de mi vida o esos días que están escritos que no hice las cosas bien, por favor borralo con tu sangre, ¿no? Y creo que eso debemos pedirle a cada uno de nosotros, que cuando lleguemos a los caminos celestiales de nuestro Señor, que entremos en su presencia, que en el libro solo se vean las cosas buenas, porque si se tendría que ver todo lo que hicimos, hermano, hermana amada, sería peor que Salomón. A más de 1000 errores habríamos cometido cada uno de nosotros. Por eso la sangre de Cristo es fundamental en nuestra vida. A veces uno puede pensar, no, pero eso es antiguo. No. La sangre de Cristo puede borrar los pecados que hiciste y los que también hiciste hace poquito. A veces no nos percatamos de lo que hacemos, de los errores que tenemos. Entonces, el plan de Dios, volviendo al tema, alfa, omega, comencemos nuestra vida, que la terminemos bien. El plan del enemigo a veces permite que tengamos un buen comienzo como Salomón, pero ¿cómo es nuestro fin? Nuestro fin debe ser en bendición, el de cada uno de nosotros. El Señor enfatiza mucho en el fin. No sé si ustedes se percatan de eso, ¿no? En la Biblia dice la palabra de Dios que mejor es el fin de un asunto que el comienzo. Porque es verdad, cuando uno comienza algo, lo comienza con ganas. No sé si han emprendido ustedes cosas. Yo he emprendido cosas a veces en la vida y empecé con todo. Y el final se fue, se desapareció, ¿no? Si empiezo a contar acá se me van a reír algunos de ustedes. Pero he hecho cosas que quizás en el alfa... El Señor no fue el alfa en ese momento, no lo pensé, pero lo hice. A veces hacemos cosas, ¿no? Y decimos, voy a comprar acá el bajo y voy a empezar a ser bajista y tocar en la calle. Y Dios no te mandó, pero empezás con emoción. Y bueno, está bueno. Y ahora, si el Señor no nos respalda, eso se termina. Entonces el Señor dice, enfatiza en la Biblia que mejor es el fin, porque todo lo arrancamos con ganas. El ser un cristiano lo arrancamos con ganas. El Señor me ama, el Señor me salvó, y sí, le alabo, le exalto, vengo a la iglesia, adoro al Señor, le busco, pero el Señor anhela que tengamos una vida, un proceso de vida, y que en el último tiempo de nuestra vida nos vayamos de pie delante del Señor, que tengamos ahí delante de su presencia, Señor, yo estoy acá, yo estoy en tus caminos. Entonces, si vemos que el Señor enfatiza en el fin, tampoco quiere decir de que lo principio no sea importante. Por cuestiones de fotos y eso, les voy a leer algunos datos que he traído hablando acerca de Elí. Ustedes no lo conocieron, yo tampoco, porque fue hace muchos años atrás, pero me hubiera gustado conocer a Elí, ¿no? Un personaje. Elí fue un sacerdote del pueblo de Dios, pero fue un sacerdote que estaba medio desviado, ¿no? Si nosotros vemos un poquito, le voy a leer algunos datos, si quieren los escriben, si no se los guardan. Dice, Elí fue un juez de Israel. En el relato bíblico, Elí nació en Silo, aproximadamente 1165 a.C. Vivió en Silo, desde donde lideró la nación por un espacio de 40 años. Miren qué tremendo, 40 años. Como juez de Israel también fue el sumo sacerdote de Israel, seguramente en el mismo tiempo que como juez de Israel. Dice que Elí tenía 2 hijos. ¿Ustedes saben los nombres? Ofni y Fines, cuya conducta está descrita en el primer libro de Samuel, 2:12 al 17, donde se los nombra como hijos de Belial y que no conocían a Dios. Ofni y Fines. Quiero hablar del comienzo de la vida de Ofni y Fines y el alfa de la vida de ellos. Si uno ve el libro de Samuel, vemos que dice que escaseaban las visiones proféticas en el capítulo 3. Entonces que el contexto no era bueno. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Y les pregunto a cada uno de ustedes. La Biblia dice que los hijos de Elí eran perversos, que no les importaba el Señor ni la manera en la que se suponía que los sacerdotes debían tratar al pueblo. Esto está en 1 Samuel 2:12, no lo busquemos, pero se los comento. Uno ve un poquito la historia de Elí y uno dice, ok, en algún momento tenía sabiduría de Dios o tenía autoridad en su boca, porque a la mamá de Samuel le dijo, vas a concebir un niño, y así fue. Fue tremendo esto. Pero veo en los comienzos del sacerdocio de Elí que quizás comenzó bien, pero no tuvo una fortaleza tal como para mantenerse en su vida bien y terminar bien.
Ustedes conocen la historia, pero ¿por qué me enfatizo en esto? Por Ofni y Fines. No sé si ellos eran hermanos, no sé cuántas diferencias se llevaban, no sé si eran gemelos, la verdad que no lo sé, pero hoy me hacía estas preguntas a la mañana, ¿no? ¿Nunca se preguntaron qué significan los nombres de Ofni y Fines? No sé si lo han estudiado. Me puse a estudiarlo un poquito porque algo había acá. Y algo que me llamó tremendamente la atención. Dice, los dos hijos de Eli, sacerdotes de Jehová. Ellos, la Biblia los nombra como sacerdotes. Miren qué tremendo. Dice, ambos nombres son egipcios. Y significan renacuajo y el nubio, respectivamente. Quizás estás ahí sentado y dices, el renacuajo lo tengo. Lo vi a algunos. El nubio, ¿qué es esto? Pero yo me hago la pregunta. ¿Por qué Elí, un sacerdote del pueblo de Israel, con la importancia que tenía poner nombres a los hijos en la época, les puso su nombre, Ofni y Fines, puso nombres egipcios en sus hijos? Entonces veo de que algo pasó en Elí, algo pasó en un momento de su vida. Creo que con el nacimiento de Ofni y Fines nos deja ver de que comenzó el declive en la vida de él, de que comenzó el declive en el sacerdocio de Israel, porque ellos eran sacerdotes. Volviendo un poquito, Fines, el nombre, dice, significa nubio en la Biblia. A ver, les voy a leer esto y es tremendo. Nubio o Nubia era un territorio al sur de la primera catarata del Nilo en Asuán. Nabia era un territorio rico en oro, del cual recibió su nombre, piedras de buena calidad, madera dura y ganado de gran tamaño. Miren qué tremendo, era la puerta de Egipto, la puerta de entrada de Egipto al África central, de la cual llegaba el marfil. Entonces vemos de que hoy en día es un lugar arqueológico, turístico, africano, indígenas del actual Sudán y el sur de Egipto. Ok. Entonces era una zona central del Valle del Nilo, se consideraba una de las primeras cunas de la civilización. Era una puerta este lugar, el significado del nombre de Fines, era una puerta donde entraba cosas de Egipto. Y qué tremendo, porque cuando me puse a ver esto, una puerta de entrada de Egipto al África Central. Y era un lugar de comercio, hay fotos, ustedes pueden buscar después en las redes sociales, pueden buscar en Google. Y Ofni, el significado es renacuajo, ustedes saben lo que es, ¿no? Dice que es una larva de la rana, que se diferencia del animal adulto principalmente por tener cola. Otro significado, larva de cualquier batracio. Tercer significado, niño pequeño y travieso. Mirá qué tremendo. Entonces podemos ver que acá no hay larvas, ¿no? Quizás fuimos larvas de chiquitos nosotros, ¿no? Fuimos traviesos. Vemos de que cuando Elí le puso el nombre a sus hijos, no sé si lo sabía, no sé si le gustó, no lo sé, pero fue en un momento en el cual, miren cómo los catalogó, como una puerta de entrada de las cosas de Egipto al sacerdocio. Entonces a veces en nuestra vida, nosotros siendo sacerdotes, como dice la palabra de Dios, en momentos de nuestra vida comenzamos los caminos del Señor bien. El Señor está con nosotros, hablamos palabra de Dios, pero puede haber un nacimiento, puede haber el comienzo de cosas en la vida, como fue la de estos dos jóvenes que comenzaron siendo niños, que son nacimientos, que son puertas de entrada a nuestra vida, de cosas que no son agradables al Señor. Entonces vemos de que cuál fue uno de los principales errores de estos hijos, que ellos no valoraban las ofrendas, que a ellos no les importaba lo santo, que ellos eran pervertidos, eran gente perversa. Y siendo sacerdotes, entonces vemos que en Egipto era un lugar de comercio, donde había marfil, donde había oro. Entonces vemos en la palabra de Dios de que ya en la esencia de sus nombres comenzó el error, comenzó el declive en la vida de esta familia. Elí tenía una palabra de Dios sobre él, de que él, sus hijos después de él iban a estar en el sacerdocio. El Señor se lo había prometido. ¿Cuántas cosas Dios nos promete a cada uno de nosotros? Pero hay momentos en la vida donde el Señor nos habla, como le habló Elí también,
y nos dice, ok, es tiempo de pensar como adulto, es tiempo de ser hombres, de ser mujeres en los caminos del Señor, es tiempo de dejar de jugar, ¿no? A veces en la vida nosotros nos acostumbramos a jugar con el Señor. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, nos ayude a cambiar, amén. Entonces, si nosotros vemos un poquito que esta generación terminó mal, vemos, para que lo tengan guardado, 1 Samuel 2:34. Y acá veo como el Señor comenzó siendo el alfa en la vida de esta familia y actuó siendo el omega, siendo el fin. Hay momentos en la vida donde Dios nos va a permitir, y ok, estás haciendo las cosas mal, te doy un tiempo. Vamos a darle un año más, vamos a darle un tiempo más. Pero llega un momento donde se viene el momento donde el Señor dice, yo tengo una faceta de principio, pero también de fin. Pongo fin a cosas. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos omnifines, ambos morirán en un día. Y esto es tremendo porque esto es lo que sucedió. Pero no solamente murieron ellos, murió un montón de personas del pueblo de Israel. Murió un montón de personas. Y un poquito más adelante en la historia, mirá qué trágico este final, ¿no? Esta es una generación que terminó mal. Hay una versión que me gusta de la Biblia que es la PDT, Palabra de Dios para Todos. Si vemos esta historia en 1 Samuel 4, en el versículo 19, vemos de que Finnes, de que esta persona, con ese significado tan feo de su nombre, tenía una esposa que estaba embarazada en estos tiempos. Mirá que el Señor estaba permitiendo de que comience una nueva generación, de que comience un nuevo niño, un nuevo sacerdote. Si ellos se arrepentían, ¿no? Ustedes pensaron, si Elí cuando Dios le habló se hubiera arrepentido en decir, ok, fallé, te pido perdón. Este niño hubiera tenido otro destino. Vemos en el 19, la nuera de Elí, esposa de Finnes, dice que estaba embarazada y a punto de dar a luz. Al oír la noticia que se le habían apoderado del cofre de Dios y de que su suegro y su esposo habían muerto, le vinieron los dolores y empezó el trabajo de parto. Estaba a punto de morir por el débil alumbramiento cuando las parteras que la atendían les dijeron, tranquila, has dado a luz un niño. Pero la nuera de Elí no contestó ni puso atención y le puso por nombre Icabod, que significa, le han quitado la gloria a Israel. Qué vida de este niño, ¿no? A veces pienso y digo, toda su vida llevó en sus lomos, en su mente, en su corazón, que no había gloria en Israel, que se había ido la presencia de Dios en su familia. Por eso vemos que en esta historia, miren lo importante que es el poder nombrar, el poder pronunciar palabras a nuestros familiares que sean de bendición. Elí, cuando estaba mal, pronunció palabras que no fueron buenas. Y esta persona también, ¿qué tenía la culpa ese niño de llamarse así? Por los problemas del abuelo y del padre, ¿no? Entonces a veces hay cosas que nosotros somos egoístas y pensamos en nosotros y pensamos en nuestro bienestar, en el índice de calidad de vida de Hugo y de cómo va a estar de acá a unos años. No pensamos de que si nosotros no nos consagramos, si no nos ponemos con el Señor firmes en hacer su voluntad, en entregarnos a Él, quizás seamos de tropiezo para las futuras generaciones o seamos de bendición para las futuras generaciones. Cada uno de nosotros, hermanos, si ya tenés nietos o tenés hijos, es una bendición, hermano o hermana amada. Y si se cometieron errores y hoy en día estás viviendo algunas situaciones difíciles que pasa, el Señor nos da promesas en la Biblia de que Él puede restaurar todo. El Señor es un restaurador. El Señor, hermano o hermana amada, ve un caso difícil y dice, yo puedo. Nosotros no podemos, cada uno de nosotros, pero Él sí. Él puede ponerle fin a esos tiempos. Entonces, en el medio de todo este lío, en el medio de toda esta situación que a veces está acá, está dentro de nosotros, a veces leemos 1 Samuel 4 y decimos, mirá lo que le pasó a Israel, mirá lo que le pasó a sus sacerdotes. Y si activaríamos los ojos internos, nos daríamos cuenta de que muchas veces nos está pasando todo esto adentro de nosotros. De que Dios nos habla y tenemos que cambiar y que el Señor nos dice, bueno, hay que terminar con esto, hay que tomar una decisión, pero tenemos a omnifines
que nacieron en nosotros y es una puerta para lo de Egipto, que traían oro, traían cosas buenas, y nosotros vemos de que lo de Egipto es bueno. No, y hay una confrontación dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón. Muchas veces, hermano o hermana amada, hay momentos en los cuales Dios dice, bueno, basta de jugar. Yo soy el alfa, pero soy la omega, soy el principio y soy el final. Y trae un final así. Y a veces en la vida sufrimos roturas, sufrimos momentos de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo basta, se acabó. Y realmente que en nuestra vida la palabra Icabod nunca sea nombrada, ¿no? No sé ustedes, pero hasta en la iglesia no me gusta decirlo. Pero Icabod realmente en nuestra vida, en mi vida, en tu vida, que nunca se ponga en práctica, ¿no? Que nunca te quiten la presencia del Señor, que nunca te quiten la gloria de Dios en tu vida, porque eso es lo que nos define, no cuánto ganemos, no qué trabajo tengamos, no qué auto tengamos, no nos define qué clase de vestimenta usemos, nos define cuánto de Dios tenemos, cuánta gloria de Dios tenemos en nuestra vida, cuánto dejamos por Dios, cuánto estamos llenos del Señor. Que cuando hablemos, que tengamos la presencia del Señor en nuestras palabras. Eso define a una persona, al menos para mí, y creo que para Dios también. Al Señor no lo vas a impresionar con tu auto, no lo vas a impresionar con tu casa, no lo vas a impresionar con, mirá lo que me compré para venir a tu casa hoy, mirá, es de marca. No lo impresionamos con eso. El Señor ve cuánto estamos llenos del Señor. Y hermano, hermana amada, en nuestra vida a veces está pasando 1 Samuel capítulo 4, y si Dios trae esta palabra es porque hay algo dentro de nosotros que está pasando y Él quiere ser la omega, Él quiere terminarlo. Pero cuando Dios termina algo siempre comienza con misericordia, con esperanza, porque en todo este lío que puede estar dentro de nosotros había algo que era un rayito de luz, que era Samuel. Samuel significa escuchado por Dios. Y yo agrego, porque Samuel escuchó a Dios. Entonces, cada uno de nosotros podemos tener líos sentimentales, emocionales, conflictos, podemos estar atados a cosas porque le abrimos la puerta sin saberlo, siendo sacerdotes, pusimos omnifines en nuestra vida, pero Dios quiere terminar con eso y que se levante alguien que sea escuchado por Dios, que se levante esa esencia que está en vos, está en mí, todavía está eso. Hay veces que nosotros decimos, ya está, no soy la persona que era antes, no soy el joven, la jovencita, no soy aquel persona adulta que llegó y estaba ferviente con el Señor. Sí lo somos, está en nosotros Samuel, está esa esencia. Entonces lo que debemos hacer es escuchar a Dios. Porque Samuel era alguien que era escuchado por Dios. ¿Pero por qué fue escuchado? Porque él dijo 2 palabritas, heme aquí. Acá te estoy oyendo el Señor, yo te escucho, quiero escucharte. Entonces, hermano, hermana amada, hay esperanza para cada uno de nosotros. Hay momentos en la vida donde pasamos por pruebas. Si yo les digo que en el caminar cristiano no hay pruebas, no hay dificultades, estaría mintiéndoles en la cara porque no es así. Pero hermano, hermana amada, si son pruebas que vienen de parte de Dios, tienen un alfa y tienen una omega. Tienen un comienzo, pero también tienen un fin. Y si vienen de parte de Dios, son para crecimiento, son para bendición. Ahora, si no vienen de parte de Dios, hay momentos que nosotros nos metemos en la prueba. Hay momentos en los cuales quizás te dicen, mirá, no vayas a este barrio en esta hora, es medio peligroso, no te conocen. Y yo no, yo me meto igual, porque acá yo soy joven y yo puedo, y me meto a las 3, 4 de la mañana en un lugar muy complicado, el Señor está conmigo. Y nos metimos solos en la prueba y después volvés sin teléfono, volvés sin zapatillas. ¿Por qué? Porque es tu culpa. Y no tenemos que a veces decirle, Señor, mirá lo que vivo, Señor. El Señor nos debe mirar y dice, yo no te metí en esta prueba. Pero con su misericordia el Señor viene a sacarnos muchas veces. Si le pedimos ayuda al Señor. Si estás en una prueba que sabés que te metiste vos, hablale al Señor. Señor, por favor, te pido perdón. Hoy reconozco que sos realmente grande y Él te va a sacar. Pero en Lucas 22:31 vemos de que había un momento en la vida de Simón que Dios lo permitió. En la NTV, me gustó mucho, 22:31, el Señor no le dijo Pedro, Pedro, le dijo Simón, Simón,
Satanás te ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón. Mirá qué tremendo, por esta versión me gusta como le dice Simón muchas veces, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Entonces, ¿a quién había pedido el enemigo para zarandearlos? A todos. Se venía una zaranda para todos los discípulos, no solo para Simón. Pero Jesús vio algo en Simón, que era algo que realmente él tenía que pasar para ser de fortaleza para otros. Y a veces nosotros, hermano, hermana amada, cuando vemos el versículo 31, podemos ir al 31, vemos de que acá comienza, acá el Señor dice, los ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes, como si fueran trigo. Acá es alfa, acá es el comienzo de lo que va a ser, acá es donde el Señor permite que haya un comienzo. Y en el versículo 32 vemos de que es el fin de la prueba. Cuando te arrepientas y vuelvas a mí, vas a fortalecer a tus hermanos. Entonces, las pruebas, las dificultades, lo que Dios permite en nosotros, comienza con su mano, intercediendo por nosotros, y termina siendo de bendición para nosotros y para otros. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que arrepentirse, hay que volvernos al Señor. Estamos en esos tiempos. La palabra de Dios, quizás vos estás del otro lado y decís... me veo que en mi vida me examino, me pongo a pensar y cada uno sabe su vida. Porque yo no viví la vida de ustedes, no conozco a qué edad pasaron cosas, no conozco su vida en esos detalles, ¿no? Uno sabe y dice, arranqué la vida y el Señor no fue el alfa. Y la verdad que tendré esperanza yo. Y a veces nos pasa porque, hermano o hermana amada, quizás no estuviste en los caminos del Señor. Y no tuviste una buena infancia, no tuviste una buena enseñanza de tus padres. Eso puede llegar a pasar, pero no quiere decir de que Dios te ame menos que alguien que nació en los caminos del Señor. Entonces, hermano o hermana amada, cuando el Señor llega a tu vida, aunque estés cortado, sin esperanza, ahí el Señor trae esperanzas a tu vida. Aunque cometiste errores, ¿quién no cometió errores en este lugar? ¿Qué puede decir yo, en mi vida el Señor es el alfa, en mi vida el Señor es el omega? Me levanto y pienso en el alfa y me acuesto y pienso en el omega. Seamos sinceros, si no mentiríamos. Por eso Dios nos está hablando hoy. Hermano, hay esperanza. Job 14:7. Creo que cada uno de nosotros, por nuestras acciones, estábamos cortados. Pero si el árbol fuere cortado, ¿se acuerdan esta proclama? 2014 puede ser. Qué lindo, el año del reinicio. Queda de él esperanza. Decí conmigo esperanza. Hay esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir la palabra, el agua va a reverdecer y su copa será como planta nueva. Entonces acá vemos de que el Señor hace nuevas todas las cosas. En tu vida, en mi vida, quizás hubieron años, hubieron lapsos que no fueron buenos, que son negativos. Dejemos a un lado eso. Digámosle, Señor, yo te pido perdón, yo estoy en tus caminos, quiero que seas el alfa en mi vida, quiero que seas la omega, quiero que todo lo que haga en mi vida vos seas el primero. Quiero que me ayudes a cerrar cosas también, porque hay cosas que no puedo hacerlas. Y vos sí podés por mí. Entonces, ustedes recuerdan, y esto ya para ir avanzando, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en forma de hombre? ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia habla en Filipenses 2:5 en adelante de que el Señor, teniendo un nombre muy grande en los cielos, siendo el Hijo de Dios, dice que vino a la tierra y tomó forma de hombre. En otras palabras, un humano, pero tomó forma de hombre. Era un humano, sufría lo que nosotros sufrimos, padecía, tenía hambre, tenía calor, pero en él habitaba la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios. Porque era alguien que tenía forma de hombre, era un humano, pero no era como cada uno de nosotros. Era Dios. Y entonces, las últimas palabras de Jesús estando en forma de hombre fueron: consumado es. Entonces, cuando hoy estaba a la mañana, ¿no? Y bueno, yo trabajo en una radio donde hay música, bajé toda la música, no sé si la radio se apagó, se prendió, nada, puedo chequear. Pero cuando leí esto, bajé todo y me puse a pensar un poquito en el Señor.
Y consumado es, ¿qué quiere decir? Ya está. El sacrificio, lo que vine a hacer en la tierra, lo hice. Entonces, cuando el Señor dijo estas últimas palabras, suspiró, entregó su espíritu, y ahí comenzó el proceso en el cual Él durante 3 días estuvo en ese lugar, físico el cuerpo, pero su espíritu estuvo en lugares, trayendo victoria, y cuando resucitó ya no tenía forma de hombre, ya era diferente. Por eso cada uno de nosotros vamos a tener un comienzo y un fin con forma de hombre. Vamos a tener un comienzo en la tierra, y ya lo tuvimos porque estamos acá, cada uno. ¿Cuántos son humanos acá? No son raros, ¿no? Somos todos humanos, humanoides. Y cada uno tenemos un alfa, un comienzo. Pero la forma de hombre de cada uno de nosotros debe ser así como el Señor. Hice lo que tuve que hacer, consumado es. Y el Señor, hermano, hermana amada, es nuestro amado Dios. Él hizo todo bien realmente, pero hay algo importante que quiero compartirles. Hay veces en la vida de nosotros no percatamos de que hay un momento en el cual decidimos cada uno de nosotros que el Señor sea el alfa, que Él sea la omega, que hay un momento en la vida donde vos sos niño, donde vos sos chiquito, y a mí me llevaban a la iglesia y me llevaban a otros lugares y yo decía, bueno, ok, voy. Pero hay una etapa en la vida de los jóvenes donde tomamos decisiones. En forma de hombre Jesús dijo, consumado es, terminó el sacrificio. Pero ¿ustedes creen que solo fue en esa noche de crucifixión, cuando el Señor se entregó? Veía un poquito y pensaba, ¿cuál fue el alfa en Él? ¿Cuál fue el comienzo donde el Señor fue todo para Él como para decir, bueno, comienzo el sacrificio? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio que siempre pensé, ¿no? Y siempre en mi mente, quizás ustedes tienen otro pensamiento, pensé siempre que comenzó en Getsemaní. Y yo pensaba y decía, el Señor empezó a ser crucificado, empezó a entregarse por nosotros en Getsemaní, en ese lugar donde Él tomó esa decisión tremenda, que no sea mi voluntad sino la tuya. Pero hoy empecé a ver un poquito más la palabra de Dios, ¿no? Y pensaba en vos, en mí. Hay un momento en el cual debemos decidir nosotros. Decidir que el Señor sea lo más importante, que sea el comienzo, el fin de todo lo que hagamos, que sus planes se cumplan en nosotros, pase lo que pase, venga lo que venga, nos guste a veces, o quizás no, pero que sean sus planes en nuestra vida. Y veía algo importante en Jesús. Lucas 2:41 al 42, Reina Valera 1960. Porque hermano, hermana amada, el Señor tomó la decisión mucho antes. Versículo 41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Dice que Jesús tenía ¿cuántos años? 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Vemos de que subieron a Jerusalén, de que estaban adorando, exaltando a Dios, pero terminó esta convocatoria hermosa, esta fiesta que tenían los judíos, y los papás se volvieron a su casa. Pero Jesús no volvió con ellos. Y esto es tremendo. Es el momento donde podemos ver que se perdió nuestro Señor, ¿no? Como mi pobre angelito que lo dejaban. ¿A cuántos les pasó eso, que lo dejaron en algún lugar? A mí me pasó. En Buenos Aires estábamos en un lugar de un mercado donde compras alimentos, no sé si era el Coto o algo de eso, y mis padres se fueron. Y me quedé, claro, tenían varios hijos, y ahí me quedé. Dios se ha acordado. Soy ministrada. No, puede pasar, tenés varios chicos, vamos rápido, agarrar las bolsas, hay que pagar, que bueno, los precios. Y me acuerdo que yo era chiquito y me quedé al lado de un refrigerador y estaba el guardia de seguridad donde está Lucas, ¿no? Y me quedé así. Y me quedé paradito y digo, ¿qué hago? Porque si yo me movía, capaz que me venían a buscar ellos, estaba allá. Iba a ser un loco, vamos a jugar a la escondida. Entonces me quedé quietito. Y el guardia tuvo revelación, interpretación. Y se me acercó y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo. Y le dije, me dejaron. Bueno, después fuimos al frente, ponen los pastores.
Son padres, los pastores son padres también. Tienen una familia, ¿no? Son seres humanos. Entonces fuimos al comienzo y bueno, me fueron a buscar y me volví. Pero al Señor le pasó también. ¿Y a quién no le pasó? ¿A alguno le pasó esto? ¿Que lo dejaron en algún lado? ¿No? Bueno, alguno que está mirando. Entonces vemos de que ellos volvieron de Jerusalén y el Señor quedó en Jerusalén. ¿Cuántos días se perdió? No, se perdió un par de horas. Se perdió 3 días el Señor. Y nosotros decimos se perdió, pero el Señor no se perdió. Él estuvo durante 3 días. ¿No les suena algo llamativo 3 días? Entonces veía un poquito para nuestra sociedad qué es lo que hace un niño de 12 años. Una persona, un niño de 12 años. Adolescente, joven, se lo titula de 12 a 14 años. Se le llama desarrollo infantil. A esta edad los adolescentes toman más decisiones por su cuenta en relación con sus amigos, los deportes, los estudios y la escuela. Dice, se vuelven más independientes con personalidad e intereses propios, aunque los padres todavía son muy importantes. Te pasó a vos, me pasó a mí a los 12 años. Pero esto es en lo que nosotros vivimos como sociedad. Ahora, Jesús, si nosotros vemos, Él actuaba muchas veces de acuerdo al lugar donde vino, que fue Israel, judíos, costumbres judías. Entonces vemos que para los judíos habían años que eran importantes. Dice que para los judíos se llamaba el movimiento de tener la edad de ser jóvenes, dice que se llamaba Benei Matzaba. Benei Matzaba. Dentro del rito judío se consideran el Benei Matzaba para los varones del hebreo, hijos de los mandamientos. Y Bat Mitzah para las mujeres del hebreo, hija de los mandamientos. Quienes han alcanzado la madurez personal frente a su comunidad. Miren qué tremendo. Se ha fijado en 12 años para las niñas, aunque un lapso de transición de 6 meses, y un día en el cual se considerará joven mujer, hasta que pase a ser llamada Borgeret, madura. Y 13 años para los varones. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a sus padres cuando lo encontraron? ¿No se dan cuenta de que estoy en los asuntos de mi papá? Y uno ve un poquito, ¿no?, en la historia bíblica y me pongo a pensar que el Benei Matzaba, Benei Mitzaba, qué nombre, ¿no? Tremendo, pero para los judíos es normal. En las mujeres era de 13 años la decisión de aceptar los mandamientos de Dios. Pero los varones, en 12 años para las niñas y 13 para los varones. Jesús, ¿cuánto tenía? Lo leímos hace unos instantes. Jesús tuvo 12 años. Entonces lo que podía ver es que antes de tomar la decisión en sus años, cuando cumpliera 13 años Jesús, de tomar los mandamientos, tuvo un lapso, tuvo un tiempo de revelación. Tuvo un tiempo en el cual él aceptó, decidió si sí o no vivía esto de decir, Jesús, amado Dios, yo tomo tus mandamientos. De decirle al Padre, voy a hacer tu voluntad, que mi vida sea lo más importante. Entonces, creo que cada uno de nosotros estamos en este año, o en este momento de nuestra vida, donde se viene el Benei Mitzaba, podríamos decirle, donde la palabra de Dios, en 1 Corintios, nos dice que debemos pensar no como niños, sino avanzar en ser maduros. Pero antes de la decisión hay un lapso de tiempo. Jesús tuvo un lapso de tiempo en el cual dice que Él fue al templo, dice que durante 3 días estuvo consultando con los sacerdotes, estuvo hablando con ellos, estuvo recibiendo revelación de lo que tenía que hacer. Muchas veces pensé, y no sé, quizás otros tengan otra revelación, otra explicación, pero creo que en sus 13 añitos donde pasó esto, el Señor, de mientras en esa ceremonia con otros amiguitos de Él, con otros compañeritos, porque Jesús sabía de Biblia, tenía sacerdotes que le enseñaban, Él habrá dicho, soy un varón, dice, hijo de los mandamientos, pero los mandamientos tuyos. Me lo imagino al Señor siendo un niñito de 13 años, diciendo, de los 12 años que me vine a Jerusalén y me quedé, tuve este año
para que se me revelara que tenía que hacer tu voluntad. Y a los 13 años Él confirmó que Él tenía que morir por cada uno de nosotros. Y el Señor tomó la decisión. Ahora vos y yo, creo que estamos en esos momentos, ¿no? Les invito a que se me ayuden con el teclado. Estamos en el tiempo en el cual el Señor nos está hablando, nos está ministrando. Anhela que recibamos revelación en nuestra vida. ¿Para qué? Para que llegue el día, para que llegue el momento. Para los niños judíos eran los 13 años, para los varones. No sé, quizás está llegando el tiempo de tu vida, en las cuales Dios te está hablando y te está diciendo, necesito que tomes una decisión firme. Si le decís sí al Señor o si le decís no. Si el Señor para nosotros es el alfa y la omega en todo lo que hacemos, en todo lo que digamos. No me interesa el pasado. Dice que si el pasado nosotros nos arrepentimos y buscamos al Señor, el Señor nos perdona y se olvida. Entonces, vos y yo, creo que hoy estamos en ese lapso donde estamos en la palabra de Dios, donde el Señor nos está hablando. Para Jesús era dedicar toda una vida a ser un cordero perfecto para Dios. Miren qué tremendo. Desde los 13 años, donde tuvo esta decisión, se mantuvo durante toda su vida sin pecado. La decisión de Jesús era una vida de muchas restricciones. A veces nosotros no pensamos en Él, pero el Señor dijo que no a muchas cosas. El Señor dijo que no a cosas que quizás vos y yo hoy en día podemos disfrutarlas. Y el Señor le dijo que no. El Señor pasó soledad para que vos y yo no estemos solos. Te invito a que te pongas de pie. Y muchas veces, hermano o hermana amada, estamos en la casa del Señor y hay lapsos donde Dios dice, ok, aos mis fines están en vos, están en mí, pero voy a traer un cierre a eso. Dios puede poner cierre a ciclos de maldición en nuestra vida. Y Dios puede hacer que en nosotros surja ese Samuel, el que está dentro tuyo, dentro de cada uno de nosotros, aquel que es escuchado por Dios. Entonces, en esta tarde preciosa, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y el último. Él viene por nosotros, pero anhela vernos con una decisión firme, decirle, Señor, como vos aceptaste el mandamiento del Padre, así acepto la vida que tenés para mí. Y te afirmo de que es una vida de bendición, que es una vida en la cual el Señor nos va a bendecir, nos va a prosperar. Dice que aún en la vejez yo seré el mismo, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Que si te la jugás por mí, que si aceptás los mandamientos del Señor, si sos un hijo de los mandamientos de Dios, así como Jesús, en su edad, en el pueblo en el cual estaba, se llamaban a los niños cuando tomaban la decisión, hijo de los mandamientos de Dios, hijo del Padre. Cada uno de nosotros, eso es lo que Dios anhela. Papá, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la revelación de tu palabra. Señor, sabemos, reconocemos cada uno de nosotros que en nuestra vida no fuiste el alfa, no fuiste el omega. Para nosotros, para nuestros pensamientos, Señor, para nuestras decisiones, Señor. Tomamos decisiones sin ti, Señor. Tomamos decisiones, caminos, Señor, según nuestros pensamientos. Pero hoy en día todo cambia, papá. Hoy en día estamos en tus caminos. Mira los corazones de los que están en este lugar, Señor. Anota, Señor, sus corazones. Que hoy en día estamos en tu casa, Señor. Trae el fin, Señor, a todo lo malo en nosotros, por favor. Que muera toda puerta que se cierre, toda puerta, Señor, de entrada de cosas malas a nosotros, Señor. Porque hay puertas que nosotros no podemos cerrar solos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que seamos de bendición para nosotros, para nuestra familia, para nuestras generaciones. Que no suceda como Elí y sus generaciones, Señor, sino que nos recuerden como gente que fue como David, Señor, que el alfa y el omega estabas vos presente en su vida, en sus decisiones.